Muy buenas, gente. Espero que estas vacaciones os hayan sentado bien. Yo, la verdad, han sido 2 semanas que he desconectado absolutamente de todo. Pero bueno, ¿no? Toca ya volver a la realidad. Así que quería empezar este año con unos tutoriales sobre Substance Designer, que no Painter. Que ya sabéis que Designer es un poquito más complicado, pero es muy, muy potente. Entonces, había estado dándole vueltas de cómo empezar estos tutoriales. Y como sabéis que no me gusta empezar desde cero, siempre, pues, oye, lo mejor siempre es empezar uno solo trasteando y ya mostrar cosas un poquito más avanzadas. Entonces, pues lo que voy a hacer es una serie de vídeos donde vamos a hacer un material básico, tampoco nada demasiado complicado, pero que nos va a servir para explicar pues varios tipos de nodos o cómo trabajar con Substance. Entonces, vamos al turrón. Ya sabéis que lo primero, pues como siempre, New Substance, que es un nuevo material, y vamos a trabajar con materiales PBR. Os dejo vamos, creo que aquí en el vídeo, en algún lado saldrá una etiqueta con el vídeo que hice sobre materiales PBR. Os recomiendo, si no todavía no tenéis muy claro lo que es, que lo veáis, porque entenderéis un poquito cómo funciona este tipo de materiales. Y no vamos a tocar absolutamente nada de esto. Fijaos que sí que vamos a tener los 4 mapas de lo que es el material PBR en sí, aparte de Hate y Ambient Occlusion, que nunca vienen mal. Ya digo, miraos el vídeo que hicimos sobre materiales PBR. Bien, entonces una vez elegido PBR, vamos a dejarlo en 2048, la resolución, porque ya digo, no va a ser un material muy complicado, y le damos OK. Entonces, como veis, ya tenemos por defecto en los 6 canales, los 4 básicos y los 2 que ya comentaba de Ambient Occlusion y Hate, ya nos aparecen unos nodos, ¿no? Por defecto. Pero como veis es un material pues lo más básico posible. Fijaos que si borráramos esos nodos no tendríamos material y por tanto no se visualizaría lo que es la geometría. Le damos a control Z y ya sabéis que en la visión 3D que nos da Substance podéis poner distintos modelos. En este caso nosotros vamos a elegir un plano porque para el primer material de esta serie lo que vamos a hacer es el típico textura de baldosas, ¿no? De lo que es la típica mazmorra de dragones, ¿no? De espadas y dragones en todos los juegos de rol tiene que aparecer esa texturita. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues lo más sencillo. Lo primero es Substance, aparte de que tiene muchísimas cosas y podemos utilizar imágenes externas, tiene una cosa que es maravillosa, que son los generadores. Como veis, vamos a tener por un lado ruidos, que son, digamos, patrones un poquito más aleatorios, y otros que sí que son ya los patrones más definidos, ¿no? Como veis, son bastante más geométricos. Entonces, de todos, como nosotros vamos a trabajar con baldosas, vamos a elegir este, el Tile Generator. Hay otros, están los bricks y todo esto, pero digamos que este sería el más versátil, el que vamos a utilizar muchas veces. Entonces, para situarlo, simplemente pinchamos, arrastramos y lo dejamos caer en nuestro canvas. Bien, como veis, todo nodo va a tener una serie de opciones. O sea, va a tener opciones en cuanto a la resolución y al tileado, pero también en cuanto a las opciones que vienen por defecto al ser una textura paramétrica. Es decir, por ejemplo, si os fijáis, ahora mismo tenemos una retícula de 10×10, podemos cambiar esa retícula, vamos a ver, eso está aquí. Por ejemplo, vamos a hacerla de 5×5 para que sea un poquito más grande esas baldosas. Y, por ejemplo, vamos a hacer que sea en un ángulo de 45 grados. Fijaos que esto hace que fijaos que el tamaño de sus cuadrados al girar no nos va a mantener las líneas de separación. Eso lo podemos recuperar simplemente. Si aquí veis en la pestaña de tamaño, en size, podemos cambiar la escala y volvemos a recuperar. Perfecto. Una cosa por este estilo. Bien, digamos que ese sería pues el damero básico. Pero, pues mira, como esto vamos a ir, yo ya digo, estos vídeos a mí me gusta que tal como vayan surgiendo ideas. Vamos a intentar de que conseguir que todos los cuadrados no sean iguales, o sea, que tengamos unos más grandes y otros más pequeños. Por ejemplo, esto lo podemos hacer aumentando la escala y ahora vamos a utilizar un nodo, que a mí me parece muy interesante, en el que, como veis, esto también es importante. Fijaos que cualquier nodo que no esté enganchado a uno de los canales no se va a mostrar en la geometría. Es decir, este nodo ahora mismo estamos trabajando en él, pero no se muestra en nuestra textura. Bien, si queréis añadir nuevos nodos,
lo más sencillo es, como veis, aquí aparece Output, pincháis, arrastráis y volvéis a pinchar. A ver, perdón, ahora. Y aquí podéis escribir cualquier tipo de nodo. Fijaos que lo interesante es que solo van a aparecer los nodos válidos para surgir de este nodo. Ya lo veréis ahora un poco más adelante. Por ejemplo, vamos a utilizar un nodo que a mí me parece muy interesante, que es Edge Detect. Esto lo que hace es, coge la separación, es decir, las líneas de separación entre blancos y negros de cualquier generador y crea un nuevo patrón. Fijaos que gracias a esto directamente ya podemos crear ese patrón de baldosas un poquito más grandes y baldosas un poco más pequeñas. Esto lo podemos variar, ya digo, todos estos generadores, todo lo que vais a utilizar, todos los nodos, tiene un sinfín de sliders. Esto es ir probando e ir viendo cómo funcionan. Entonces lo mismo, aquí en Edge podemos hacer que ese valor del Edge sea mayor o sea menor y que a su vez tenga más o menos, fijaos que le mete un poquito, ¿no?, de chaflán. Entonces vamos a jugar un poco con esto, vamos a hacer, fijaos que si pincháis 2 veces lo podéis ver, si pincháis solo una podéis modificar para ver el resultado que hay aquí y vamos a hacer que el tamaño sea un pelín mayor. Yo creo que va a quedar mejor. A ver, ya digo, esto es un poquito de prueba y error. Vamos a hacerlo mejor así. Perfecto, que no sea tanta diferencia. Y que además así la separación sea más o menos uniforme. Bien, digamos que una cosa así. Si acaso vais a permitirme, vamos a ver el width. Lo hacemos un pelín más pequeño. Perfecto. Bien, ya veis, ¿no? Así de sencillo podemos empezar a generar. Muchas veces, esto ya os lo digo, esto es porque yo ya lo hubiera utilizado en otras ocasiones. Substance Designer tiene muchísimo de hallazgo feliz, de cosas que empezáis a trabajar y, oye, las descubrís. Por eso lo más importante es jugar. Este programa implica mucho de jugar, de ir probando cosas casi sin sentido muchas veces y que os lleváis sorpresas una vez vayáis enchufando, ¿no?, en cada uno de los canales. Bien, una vez tenemos esto, un nodo que me parece súper interesante y que creo que mucha gente no lo utiliza o no lo utiliza todo lo bien que sería necesario. Vamos, ya sabéis, pinchamos, arrastramos, soltamos y es, si no me equivoco, era Flood, exacto, Flood Fill. Flood Fill lo que hace es convertir cualquier mapa que tengáis vosotros en blanco y negro, convertirlo a un degradado. En verdad no es ya un degradado, sino que a partir de ese nodo vamos a poder trabajar con degradados. ¿A qué me refiero con esto? Fijaos, vamos a volver a borrarlo. Recordad, pincháis, arrastráis, escribid Floodfill. ¿Veis? Solo os aparece este nodo, porque es el único válido. Pero fijaos que si volvemos a hacer lo mismo desde Floodfill y volvemos a escribir, aquí vamos a tener muchos más nodos precisamente porque surgen de ese nodo. Es decir, este nodo no nos sirve, no nos da un resultado final, pero nos permite generar todos estos nodos. ¿Entendéis? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar, pues primero, Gradient. Gradient es el más sencillo. Aquí es donde se muestra cómo podemos hacer esos degradados. Simplemente coge la información que tenemos de Floodfill y la maneja a través de estos grados y, por supuesto, el gradiente que vosotros queráis poner. Ya veis, algo muy sencillo. Lo vamos a dejar por ahora aparte. Fijaos que siempre vamos a tener solo un nodo de salida, pero en muchos nodos vamos a tener varias entradas. Ya digo que cada nodo es un mundo y tampoco me voy a detener mucho en este, pero sí me voy a detener en el siguiente y así os muestro un poquito de cómo trabajar esos nodos de entrada. Pinchamos, arrastramos, volvemos a dar la Floodfill y en este caso vamos a utilizar Grayscale. Como veis, fijaos, en este sí que nos da un resultado, en este nos da directamente negro. ¿Por qué? Porque aquí sí que teníamos ese grayscale, en verdad es el gradiente. Aquí no tenemos ninguna información que nos diga cómo interpretar blancos y negros, por lo tanto lo pone todo en negro. Por lo tanto tenemos que insertar en esto, en donde pone, ¿veis? Grayscale input, tenemos que insertar un nodo que nos dé esa información. Pinchamos, arrastramos, soltamos. Y lo normal es utilizar o mapas que tengáis vosotros, o a mí me gusta mucho utilizar los ruidos. Ya digo, aquí hay muchos. En este caso yo ya sé que están los cel, que son básicamente pues esa textura un poquito de hormigón. Pinchamos en cel 4 y como veis, fijaos el resultado. A ver si carga. A veces que tarda un poquito. Ahora. Bien, lo que hace es que cada uno de los cuadrados, es decir, de las superficies delimitadas, va a coger la media de la mancha.
lo vais a entender más sencillo. Fijaos, en todos esos ruidos, ya digo, tenemos también aquí ya unos sliders más pequeños, pero podemos, por ejemplo, variar la escala. Fijaos, si aumentamos mucho la escala, ahora veis que como ese cuadrado blanco implica que estos tres son blancos, es decir, coge las medias, ¿entendéis? Por lo tanto, como a nosotros no nos interesa tan exagerado, nosotros vamos a coger, bueno, podríamos dejar esto, no habría ningún problema, pero a mí me gusta coger un poquito más de escala y aquí, y ya lo tendríamos. ¿Para qué sirve esto? Para evitar que sean patrones demasiado rígidos, ¿no? Aquí todas las baldosas son iguales. Esto nos va a permitir incorporar pequeñas diferencias. Cuanto mayor sea la escala, como es la media, normalmente os dará una mayor variedad. Intentarán, suele ser más diverso, ¿no? Los distintos grados de grises que está trabajando aquí. Bien, entonces, por un lado tenemos esto, lo vamos a dejar por ahora aparte, pero por ahora aquí ya tenemos lo que va a ser el esqueleto, ¿no? de nuestra textura. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, voy a intentar organizar esto un poquito, porque eso siempre es malo, esto es muy fácil que se vayan, digamos, complicando de más. Entonces ahora lo que voy a explicar es un nodo que yo creo que es el más importante de Substance, que es el nodo de Blend. Ya sabéis, pinchamos, arrastramos, soltamos y escribimos. Y aquí veis Blend. Blend básicamente es un nodo que lo que os permite es trabajar como si fueran capas de Photoshop. Es decir, como veis, tenemos una capa que es la que está abajo, otra capa que estará arriba y el mapa de opacidad, que ahora lo entenderéis. Pinchamos la capa de arriba y como veis, una vez nos metemos en el nodo, veis, aquí está la opacidad. La podemos dar por un mapa, por un gradiente de colores o lo que sea, o podemos directamente decir 100% opacidad y por lo tanto la capa de arriba es la que se ve, o 0% de opacidad y lo que se ve es la capa de abajo. Pero lo interesante, y ya digo que por eso esto es como Photoshop, es que tiene modos de fusión. Entonces, pues, por ejemplo, pues podemos ir probando, multiplicar, vamos bajando. Puede ser que en vez de multiplicar pueda ser un overlay, normalmente funcionan bastante bien. Fijaos que aquí, claro, overlay sobre blanco, se va a ver todo blanco. Posiblemente pues lo vamos a dejar, pues yo creo que lo mejor va a ser ese modo multiplicar y con un poquito. Esto lo normal es por intentar unificar. Como veis aquí, como teníamos negros puros, vamos a tener quizás demasiada complicación. Aquí es donde podemos manejar la diferencia muy fácil entre nuestras baldosas para intentar o mantener una mayor homogeneidad o mantener una mayor diversidad. Ya digo, Blend, la mayoría de las veces cuando veáis todos esos follones que hay de los diagramas de los Substance, casi todos son Blend. Son Blend de uno y otros y Blend sobre Blend y otro Blend. O sea, se puede hacer súper complicado. Ya digo que aquí voy a intentar siempre hacer materiales un poquito sencillos para no utilizar demasiadas cosas y que queden claros ciertos conceptos. Bien, entonces, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, enchufar otro Blend. Vamos a ver. Y a ese blend le vamos a meter, en este caso, el flood fill de gradiente. Como veis, vamos esta vez, ahora sí, yo creo que con multiplicar va a quedar bien. Quizás overlay. Overlay me gusta más. Como veis, esto lo que hace es que ahora ya no tendremos baldosas totalmente planas, sino que tenemos baldosas con cierto desequilibrio. Esto nos puede venir bien, sobre todo, para dar inclinación a nuestras baldosas. Ya lo entenderéis ahora, porque cada uno de estos nodos lo vamos a ir enchufando a cada uno de los canales. Bien, entonces, una vez hecho esto, aparte, pues, bueno, por ahora vamos, lo que estoy diciendo, vamos a empezar a insertar en canales. Yo creo que este lo vamos a dejar. Este nos va a dar nuestro relieve y con este vamos a utilizar para normales y para color. Bien, ¿cómo empezamos a insertar canales? Vamos a empezar por ejemplo, vamos a insertar a Ambient Occlusion y a Height. En este caso, simplemente vamos a coger nuestro mapa con cierta variedad, pero no demasiado complicado, y lo vamos a meter tanto a Ambient Occlusion como a Height. Como veis, en Ambient Occlusion ya nos empieza a hacer, básicamente ya sabéis, el Ambient Occlusion suele ser la roña un poquito, pero claro, aquí como veis, pues ya nos da un poquito la forma de nuestras baldosas. Y por otro, Height. Height ahora mismo
El problema es que no se está aplicando, o al menos no lo vemos, porque por defecto en los PBR no está activado, o no está activado o que está en la escala 0, por lo tanto no se eleva. Height, de nuevo, os recomiendo que veáis el vídeo de materiales PBR, es, digamos, un relieve verdadero, no como normal que es falso. En este caso sí que está deformando la geometría. Para activar el mapa de Height, tenéis que ir a materiales, aquí en definiciones, aquí encontráis vuestro material y como veis os viene por Parallax Occlusion, ya digo, puede ser si elegís otros PBR será con otros, en este caso vamos a darle por Tessellation. Y como veis aquí es donde aparece la escala, ahora mismo es 0, y si aumentamos la escala podemos empezar a mostrar cómo se va levantando nuestro embaldosado, ¿no? Bien, como veis también tiene esa deformación, porque claro, está intentando deformar una geometría. Si queréis que ese dentado no sea tan evidente, lo que podemos aumentar es el factor de teselación, que normalmente pues, ya digo, esto va cargando el programa, pero nos permite pues hacer una geometría bastante más limpia. Bien, ya sabéis que el tema de reflejos viene de Metallic y de Roughness. Si por ejemplo nosotros a Roughness lo ponemos totalmente blanco, ese reflejo no va a ser tan exagerado. Vamos a darle un poquito, pues ya digo, piedra, en verdad no tiene mucho, pero ahí ya la tenemos para que también el material tenga un poco más de vida. Bien, entonces ya tenemos aquí, digamos, lo que es un poquito más el relieve, pero ¿cómo empezamos a darle vida a esto? Bien, normales es súper importante porque es lo que de verdad le da el toque al nivel de videojuego y no carga tanto como Height. Entonces lo que vamos a hacer es borrar ese nodo y podemos enchufar directamente a normal, sí, pero fijaos, no nos lo va a interpretar bien. ¿Por qué? Porque no funciona bien. Es decir, la parte de, digamos, de normales necesita tener esos mapas de RGB. Entonces lo que podemos hacer es, si pincháis, arrastráis y escribís aquí normal, directamente nos va a transformar ese mapa en blancos y negros a un mapa RGB. Y ahora sí que podemos directamente enchufárselo a normal. Y aquí, como veis, ya no nos hace ese desequilibrio, está bastante mejor. Aparte, ese normal normalmente viene muy flojo. Lo normal es, lo normal en la normal es intensificar. Intensificamos, vamos a podéis, ya veis que eso es importante. Los sliders de Substance siempre van a tener un mínimo y máximo, pero podéis aumentar ese máximo. Es decir, si directamente escribimos, podemos meterle 10 y aumentará la fuerza de ese mapa de normales. Bien, y entonces ahora, desde aquí, podríamos directamente enchufar nuestros grises aquí para darle color. Fijaos cómo gana, porque estamos dando color, de verdad, a la textura. Pero claro, nosotros queremos darle colores, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo directamente con un gradient map, pero también es muy interesante dar color a través de normales, porque vamos a utilizar el tema de curvatura. De nuevo, os dejo arriba un tutorial, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, en el que explicaba un poquito de cómo hacer materiales estilizados en Substance Painter en este caso. Entonces, para eso vamos a utilizar desde normales el mapa de curvaturas. Ya digo, ved el vídeo de material estilizado y entenderéis por qué vamos a hacer este proceso para pintar. Bien, lo que vamos a hacer es pinchar, arrastrar y vamos a escribir curvature. Y vamos a utilizar curvature smooth para que sea un poco más delicado. Como veis, tenemos ese mapa que básicamente es, digamos, la vuelta del normales, solo que al revés, nos da la contraria de la normal. Y entonces ahora podríamos directamente enchufar, nos daría ese color, pero nosotros necesitamos darle color, o sea, si por ejemplo pues las baldosas son naranjas, azules, etcétera. Directamente desde cualquier mapa, y esto tenéis que tenerlo en cuenta, podéis hacerlo desde cualquier nodo, si pinchamos, arrastramos y hacemos Gradient Map, aquí podremos darle el color que nosotros queramos. Le dais aquí, a Editor, pincháis en el punto medio y aquí ya le podemos dar el color que a nosotros nos interese. Por ejemplo, este color. Sí, un naranjita, ¿no? Un poco casi de mazmorra del desierto. Vamos, un poco más naranja. Aquí, perfecto. Cerramos, pinchamos, arrastramos y ahí ya tenemos. ¿Veis? Ahora ya ha cogido el color. Ya digo que esto podéis cambiarlo sin ningún problema. O sea, por ejemplo, verde o lo que sea. En este caso, ya digo, a mí me gusta un poquito este color, me parece interesante. Bien,
Entonces, ahora, por ejemplo, por darle un poco más de vidilla, para que no quede tanto, es muy interesante, y por eso quiero utilizar el mapa de curvaturas, que le demos un poco de deformación, de desgaste a los bordes. ¿Cómo podemos hacer ese desgaste? Por ejemplo, podemos utilizar a partir, pues vamos a utilizar, ya digo, podéis utilizar cualquiera de los mapas, pero para que veáis en el más exagerado, vamos a utilizar el gradiente. Lo que vamos a utilizar es, ahora, pinchamos, arrastramos, y vamos a crear el slope. Slope básicamente es el mejor filtro que hay para hacer blur, el desenfocado, creo que es la traducción. Ese desenfocado lo que nos va a permitir es, igual que metíamos aquí este mapa para dar distintos colores, vamos a meter otro mapa para deformar, imaginaos, nos va a permitir deformar esa línea tan definida y vamos a poder hacer un modo fusión para crear una nueva normal. Ahora lo entenderéis. Ya digo que esto es importante que me oigáis, pero sobre todo que lo veáis, porque es complicado algunas veces explicarlo. Entonces, desde aquí vamos a pinchar arrastrar. No, perdón, desde aquí vamos a pinchar arrastrar y le podemos añadir cualquier tipo de ruido. Ya veis, para recordarlo un poquito, si pinchamos, ya visteis que metimos los cel. En este caso voy a meter, pues, ¿qué os voy a decir? Los Perlin suelen ser Perlin Noise suele ser bastante interesante. Entonces pinchamos, arrastramos, metemos y Perlin Noise. Y como veis, ¿qué ocurre? Un fochinche de 3 pares. Primero, ¿por qué? Primero porque la escala está todavía muy alta, es decir, estamos metiendo mucho ruido. Podemos disminuir esa escala, la cosa por aquí, y como veis ya no es tan exagerado. Pero aparte podemos disminuir la intensidad de esa deformación y por lo tanto así recuperamos esas líneas, ¿entendéis? Vamos a aumentar. ¿Entendéis? Aquí es donde estamos viendo ese desgaste. Quizás incluso voy a darle un poco más de escala. A ver, una cosa por aquí. Perfecto. Ahí, ese es el efecto que yo quería buscar. ¿Veis? Cómo se está machacando, ¿no? Un poquito. Vamos incluso a disminuir un poco la intensidad. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que en vez de que este mapa sea el que cree las normales, vamos a volver a crear otro blend. Es decir, vamos a ver, ya sabéis esto, vamos moviendo y vamos a crear otro blend. En este caso, blend, pinchamos, arrastramos. Ya sabéis, esto siempre es un modo fusión. Y en este caso, pues vamos a, ya digo, muchas veces es ir probando. En este caso vamos a ver qué tal el multiplicar. Quizá multiplicar es mucho. Un overlay. Vamos a bajarle un poco aquí. Perfecto. Y ahora sí, volvemos a crear normales. Y como veis, directamente por arte de magia, nos va a ir creando estos efectos. ¿Veis? De desgaste que le da mucha vidilla a todo esto. Entonces ahora simplemente es ir viendo a través de esas opacidades, de esos modos de multiplicar. ¿Veis? Me gusta más. Multiplicar se nota más, ¿no? Ese desgaste en lo que son las aristas. Perfecto. Ahí estamos empezando a crear unas baldosas que ya puede uno sentirse un poquito más orgulloso. Bien, entonces, como veis, como tampoco me quiero añadir mucho, no quiero extenderme mucho porque creo que ya he metido bastantes conceptos, lo único es que, ¿por qué, si os fijáis, el mapa de color es todo naranja y sin embargo tenemos que las líneas, las inferiores, son negras? Esto ocurre porque Ambient Occlusion tenemos totalmente negro, es decir, nos está diciendo que eso está en total oscuridad, está con mucha roña, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, si queremos mejorar ese Ambient Occlusion, lo que podemos hacer es, en vez de directamente ir desde este mapa, lo que podemos hacer es volver a crear otro blend. Fijaos, vamos a crear un blend. En este caso, en vez de añadir cualquiera de los otros, lo que vamos a hacer es añadir un color uniforme, uniform color. En este caso, en vez de que sea negro, vamos a decirle que sea un color más claro. Y aquí en Blend vamos a decirle opacidad. Y esto lo que va a permitirnos es aumentar un poco el color. Esto también, ahora que lo estoy pensando, incluso podríamos hacer la inversa. Pero bueno,
En este caso, ya digo, para ser un poco más rápido, para evitar que exista ese negro puro, ¿no? Que es tan exagerado. Podemos incluso, vamos a ver, yo creo que con multiplicar. Es que, claro, esos modos de fusión, como es negro, no nos va a permitir. Entonces yo creo que sí, que lo más seguro es que, a ver, con Lighten, vamos a dejarlo así. Ya sabéis, si lo mejor al final lo enchufamos y vemos cómo queda. Y por ejemplo, si vemos que es, digamos, está palideciendo demasiado todo, podemos o por un lado o bajar ese color para que sea un poquito más oscuro, o podemos incluso pues aumentar. Ahí, perfecto. Muy bien. Ahí ya tendríamos un poquito más de calidad. Ya digo que esto lo podríamos mejorar metiendo un color distinto en lo que es esas líneas. Pero bueno, ya digo que tampoco quiero mapas demasiado complicados. Entonces, una vez ya lo tenemos esto, fijaos que lo interesante es que si, por ejemplo, variamos cualquier nodo, como va todo enganchado, va todo trabajando unos con otros, y por ejemplo, ahora metiéramos, pues, ¿qué voy a decir yo? Un 8×8. Vamos a ver. Fijaos que directdirectamente lo actualiza todo. Y nos lo va metiendo todo. Y fijaos que hace de nuevo todo el despliegue, todo el desgaste. Es decir, lo bonito es que a partir de aquí, de esta textura base, ya podemos volvernos locos y hacer de todo. Me da lástima no haber utilizado el gradiente un poquito más, pero bueno, ya digo que tampoco quiero yo ahora meterme en camisas de 11 varas. Simplemente quería mostraros esto, mostraros un poquito de cómo se empieza a trabajar y ya digo, 4 nodos y a partir de aquí pues ya vosotros podéis fabricar y crear maravillas, ¿no? Cosas muy, muy locas. Porque ya digo, al final es siempre utilizar 4 o 5 pasos, el nodo de blend que es básico y ya veis, muy sencillo, se pueden crear texturas muy rápidas y que vais a poder variar y manejar, pues ya digo, para crear pues miles y miles de texturas. Así que por hoy, igual me parece que ha sido un poco largo, espero no haber sido sobre todo muy pesado y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.